Visión del Reino en la ciudad de Elizabeth. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Y cuando hablamos de nuestra relación con el Señor, hay un tema que no escapa y es un tema muy interesante y muy importante, que hoy en la noche vamos a comenzar una serie de enseñanzas acerca de las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios que nos ha prometido bendecirnos? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios que nos ha prometido bendecirnos? Dios quiere bendecirnos y tenemos que entender cuáles son las promesas que el Señor tiene para nosotros y las promesas que el Señor nos ha dado y cómo apropiarnos de esas promesas. Vamos a ir a la carta de Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Aleluya. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Aleluya. ¿Lo tienen todos? ¿Lo tienen? Dice la palabra en el nombre de Jesús, el capítulo 3 y el versículo 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A Abraham fueron hechas las promesas y a sus simiente. ¿Están conmigo? Digan conmigo: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora digan todos conmigo, póngase la mano aquí en el pecho. Todos. Y digan conmigo: yo soy simiente de Abraham. Yo soy simiente de Abraham. Ahora vamos a comenzar a entender esto desde una parte. Leímos la carta de Gálatas porque Pablo ya está hablando en el Nuevo Testamento, y Pablo era un judío y era un predicador hacia el ámbito gentil. Y entonces Pablo dice que a Abraham fueron hechas las promesas, y está en plural. Y también dice que no solamente a Abraham, sino a sus simientes. Entonces nosotros somos simientes de Abraham. Y entonces nosotros somos llamados gentiles en el Nuevo Testamento. Usted y yo no somos judíos. Entonces yo quiero empezar rompiendo algunos paradigmas que los hemos cargado durante años, y uno de ellos es el paradigma de la mentalidad mesiánica que hoy en día ha arropado a la iglesia, ha abrazado a la iglesia. ¿Y a qué me refiero con una mentalidad mesiánica? ¿Verdad? Para empezar, muchos hemos creído, de hecho yo crecí creyendo que si un judío me bendecía, iba a ser bendecido, o que un judío de cierta forma estaba más bendecido que un gentil solamente por el hecho de ser judío. Y creí eso. No tiene respaldo ni teológico ni bíblico. Con todo respeto a la comunidad judía que nos escuchan, les bendecimos a los judíos, les amamos a los judíos. Sabemos que tuvieron el privilegio de ser la raza que el Señor escogió para que Jesucristo naciera ahí. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, el primer punto que entendemos es que Abraham no era un judío. Abraham era un pagano, era un hombre que fue llamado de Ur de los Caldeos. Y cuando usted va a la Biblia y empieza a estudiar con criterio y con objetividad la palabra del Señor, usted va a descubrir que Abraham no era judío. Abraham era de Ur de los Caldeos. Y usted empieza a estudiar qué cultura era la cultura de Ur de los Caldeos. Usted va a encontrar que era una cultura pagana, una cultura llena de politeísmo, donde inclusive habían sacrificios humanos, idolatría por todos lados. Y de esa cultura pagana, de esa cultura llena de idolatría y de politeísmo, a Dios se le ocurre llamar a un hombre llamado Abraham. Es tal el cambio que Dios hace en Abraham, que inclusive le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham, y le agrega la H, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces comienza un cambio, una metamorfosis, no solamente en la vida de Abraham, sino en todo el ámbito espiritual de Abraham. Y entonces Dios decide bendecir a Abraham, y hay una palabra muy clave que nos va a ayudar como GPS para todas nuestras enseñanzas. Dios le dice a Abraham: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí o no? Y eso fue miles de años atrás. No sabemos con exactitud. Bueno, los teólogos, los comentaristas presumen ciertas fechas que posiblemente sean inexactas. Pero lo cierto es que Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristóbal Colón no había descubierto América Latina ni América en el año 1500 y fracción, cuando sale de España con las 3 embarcaciones, que usted igual que yo se las trae de memoria, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. Yo aprobé muy bien
estudios sociales. Así que llega a América, pero ya Dios le había dado la bendición. No habían descubierto el Perú, todavía no habían descubierto El Salvador, Guatemala, Argentina no había sido colonia de nada, Chile, Venezuela, ¿verdad? Ninguno de estos países latinoamericanos había emergido como cultura actual. Y sin embargo ya Dios en los lomos de Abraham había soltado una bendición sobre usted y sobre mí. ¿No le parece grandioso eso? ¿Sí o no? Así que usted no tiene que ser bendecido por un judío. Usted no es, y hoy en día el mesianismo se ha filtrado tanto que hay movimientos que a usted le aconsejan buscar su árbol genealógico, si tiene algún judío en su familia, ¿verdad? Para que usted reclame bendiciones mesiánicas, ¿verdad? Si usted tiene un nombre que termine con determinada letra. La Biblia no dice que somos bendecidos por pertenecer a la raza solamente judía, sino por estar en Cristo. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Estamos en Cristo. Y vamos, la palabra promesas. Pablo dice, cuando Dios hizo las promesas a Abraham, está en plural. Hay una diversidad de promesas, un abanico de promesas que Dios le hizo a Abraham. Y esas promesas también son para usted y son para mí. Y encontramos las promesas, comenzamos a encontrar promesas en Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a ir a Génesis, el libro de Génesis, el libro del inicio. En Génesis capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tengan pueden decir amén, para que yo pueda decirles lo que acá dice. Génesis capítulo 12, versículo 1. Esto fue hace muchos años atrás, miles de años atrás. Dios le dice, ve, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. En el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. En el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que esa es la primera promesa que Dios le da a Abraham, y le dice, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Donde quiera que tú estés, yo te voy a bendecir, te voy a bendecir. ¿Cuántos de ustedes toman esa promesa para ustedes? ¿Cuántos la toman? Así que ya no es una cuestión de cultura. Si soy salvadoreño, si soy de Nicaragua y Nicaragua fue barrida, arropada por el sandinismo, si El Salvador estuvo bajo la guerrilla, o Guatemala estuvo bajo la guerrilla, o si hubo un movimiento cívico, no se trata de eso. Se trata de que hace miles de años atrás el Dios de la Biblia promulga una bendición sobre el patriarca llamado Abraham, y le dice, te voy a bendecir, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición es suya y es mía. ¿Lo cree? Y le voy a decir algo para que usted esté tranquilo. Estar en Cristo es lo que nos conecta con la bendición de Abraham. Así que cuando usted lee la bendición que Dios soltó sobre Abraham, es como que la hubiera soltado sobre usted mismo. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir, es como que se la estuviera diciendo a Brian, se la estuviera diciendo a alguno de los que estamos aquí presentes, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Y usted comienza a ver que una de las promesas, de las tantas promesas que Dios le dio a Abraham, era que no lo iba a heredar su damaseno Eliezer, su sirviente, sino que Dios, en medio de un panorama insólito, prácticamente imposible, Dios le jura a Abraham, y utilizo esa palabra con alevosía y ventaja. Dios le jura, Dios le hace un juramento a Abraham, y le dice a Abraham, no te heredará sino el hijo que yo te dé te va a heredar. Así que Dios le juró a Abraham, y es más, Dios quería asegurarse que la fe de Abraham estuviera correctamente anclada. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 13, Dios buscó a alguien más grande que él, y no pudiendo jurar más por nadie más grande que él, juró por sí mismo. Y le dijo a Abraham, te juro por mí. Mire qué tremendo esto. Le dice, te juro por mí que yo te voy a bendecir. ¿Cuántos toman esa palabra? Así que muchas veces somos muy místicos nosotros
en nuestro acercamiento con el Señor. Y entonces pensamos, nosotros tenemos una mentalidad bien reducida y una mentalidad escasa de la palabra del Señor, y comenzamos a creer que somos bendecidos por tener un carro, por tener una buena casa, una situación económica estable. Esas nada más y nada menos son añadiduras como consecuencia de estar buscando el reino de Dios. Pero usted y yo estamos bendecidos porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo, y las bendiciones que fueron dichas en Abraham a través de Cristo son nuestras, son nuestras, y nadie nos las puede arrebatar. Dios le dice a usted: te voy a bendecir. Y sí, pastor, pero las cosas me están saliendo mal. Los diagnósticos médicos no están favorables. El caso migratorio no está a mi favor. La situación económica cada vez se empeora. Y usted comienza a ver el panorama. Esas son realidades y no las podemos negar, porque la fe no niega la verdad de las cosas. Pero tenemos que aprender a leer la palabra del Señor y hacer sometida nuestra mente y renovar nuestra mente a través de la bendita palabra del Señor. Tenemos que aprender que hay una gran diferencia notoria entre una realidad que usted está viviendo y una verdad. Hay muchas realidades. Usted se enferma hoy, pero mañana está sano. Pero hay una verdad en la cual usted y yo tenemos que aprender a vivir, y es la verdad de la palabra del Señor. ¿Sí? Así que un cristiano, un hijo de Dios, que aprendió a tener su vida anclada en una verdad, está viviendo diferentes realidades. El día de hoy vive algo, el día de mañana, la próxima semana le va a tocar otra realidad. Pero hay una sola verdad, y es la verdad que nos fundamentamos en la palabra del Señor. Por eso la palabra dice: ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes creen que en los próximos días se van a desatar bendiciones y que ustedes jamás imaginaron? Hay una palabra gravitando sobre ustedes y sobre mí, y es la palabra: te voy a bendecir, voy a bendecirte, voy a llevarte a niveles que tú nunca te imaginaste. Y no tiene que ver con tu pedigrí, no tiene que ver con tu lazo sanguíneo, con tu burguesía, con tu entorno cultural, con tu intelecto. Es en Cristo que el Señor se prepara para bendecirnos. Y cuando caminamos con esa mentalidad de que estamos bendecidos en Cristo, comenzamos a creer que no hay puerta cerrada, que no hay cielo cerrado, que no hay un no para nosotros, que lo que Dios va a hacer con nosotros es mucho más grande de lo que nuestra mente imaginó. Y los que estamos creyendo en esto, y no es que seamos arrogantes ni petulantes, ni un cristiano se vuelva arrogante por lo que está creyendo. No, comienza a creer que no hay. Yo he llegado a creer que no hay puerta cerrada, no hay respuesta que Dios no dé, no hay bendición que no llegue a nuestras manos, porque estamos en Cristo y estamos bendecidos. Y he aprendido de que la bendición que el Señor ha dicho que va a venir sobre nuestra vida. ¿Sabe? Y no solamente sobre nuestra vida, también va a venir sobre nuestros hijos. Sus generaciones y las mías serán benditas. ¿Sí? Yo sé que mis hijos llegarán a lugares que yo nunca llegué. Sí, yo sé que mis hijos van a experimentar cosas y van a conocer personas y van a viajar a lugares, y Dios va a depositar cosas en ella que mis ojos lo verán. Dios le dice a Abraham: mi propósito contigo es tan grande. Dios le adelanta y le da un paseo por el futuro a Abraham, y le dice: yo te voy a bendecir tanto que te voy a dar a un hijo llamado Isaac, y tendrás un nieto llamado Jacob, y Jacob tendrá 12 hijos, los 12 patriarcas. Y después José será vendido y será llevado a Egipto, y después Israel, mi pueblo, estará 430 años esclavo. Pero después yo sacaré. Dios le muestra todo a Abraham. Abraham fue un hombre que murió tranquilo, porque Dios sabía, él sabía que la promesa que Dios le había dado era tan fuerte que aún sus generaciones por venir estaban bajo esa bendición. ¿Sí? Entonces, cuando usted cree que usted está en Cristo y que está bendecido, ya no se agobia porque le dijeron: ya no te necesitamos más, te damos un layoff. Usted entiende que se cerró una puerta, otra más grande se va a abrir. ¿Están aquí conmigo? Usted entiende que si se cerró una puerta, otra puerta más grande se va a abrir, porque la bendición del Dios Todopoderoso está sobre nosotros, y Dios está buscando a alguien donde depositar las bendiciones que Él tiene: salud divina, prosperidad divina, protección divina. Yo quiero que usted levante sus manos en esta noche y le diga: Señor, aquí estoy. Señor, deposita lo que quieres depositar en mi vida. ¿Lo cree? Mire,
En los próximos días, si usted camina bajo la mentalidad de una promesa cumplida y de creer que todo lo que Dios le dijo a Abraham está sobre usted, y que Cristo lo firmó en el Calvario cuando dijo consumado es, ya todo está hecho para nosotros. Dios nos ha llamado a caminar en lugares espaciosos, a caminar en lugares como cabeza y no cola, a caminar en diferentes dimensiones, a creer que la prosperidad es parte de nuestra vida, que la escasez no tiene lugar en nosotros, que Dios nos ha llamado a vivir libre de contención de lengua, libre de toda escasez. Y entonces tenemos que aprender a confesarlo, a tener esa mentalidad, a creer que aunque yo sea de un país pobre, tercermundista, en mi ADN está el ADN de Cristo, y que si Cristo me bendijo, yo soy bendecido en el Señor, y que lo que mis papás no pudieron lograr, yo lo voy a lograr porque Cristo está en mí. Y usted no tiene idea todavía de los lugares donde Dios a usted lo puede llevar si usted decide caminar en la bendición del Señor. Aquí hay gente que si se decide a creer esta palabra y caminar en lugares que usted nunca se imaginó, Dios va a multiplicar lo poco o lo mucho que usted tenga. Dios lo va a multiplicar. Y una de las promesas y cumplimientos que Dios le dio a Abraham fue que lo hizo riquísimo. Ese es un superlativo bastante exagerado, pero no fue rico, fue riquísimo. Así que en los próximos días prepárese para adquirir cosas que sus papás nunca adquirieron. Posiblemente usted es un extranjero, un emigrante en este país, vino con una mano atrás y con otra adelante. Pero yo le creo al Señor y estoy creyendo que el tiempo de obtener lo que Dios le ha prometido se reduce. Se reduce. Lo que le tomó 10 años a alguien más, a usted se le va a reducir el tiempo, porque hay una bendición sobre usted. Dios va a abrirle puertas que a nadie más se las abre. Yo tomo esa palabra y yo la creo para mí. Dios le va a abrir puertas a usted. De aquí a poco, mucha gente de aquí a poco va a contar testimonios que usted no se imagina. La semana pasada estaba hablando con una persona allá de Europa y me dice: pastor, estaban preguntando por usted, y estaban preguntando que si es posible, que quieren llevarlo a Marruecos, aunque no sea a predicar, pero que usted vaya a Marruecos a conocer y que sienta la hostilidad. Y me dice: le vamos a pagar todo para que vaya a Marruecos, queremos que regrese a Italia. Entonces yo me pongo a pensar, ¿hasta dónde llega la bendición del Señor? No tiene límites, no hay límites en el Señor. La bendición del Señor te va a cubrir a niveles que usted no se imagina. ¿Lo cree? Así que deje de preocuparse. Y parece cínico decir esto, ¿no? Pero deje de preocuparse porque usted no tiene una green card, porque usted no tiene un estatus legal. La bendición más grande la tenemos al estar en Cristo. Y nuestro futuro no es incierto. Nuestras circunstancias sí lo son. Son inciertas, están cambiando constantemente, son inestables. Pero nuestro futuro está asegurado en el Señor. Su futuro no es incierto, sus circunstancias lo son. Sus circunstancias pueden estar cambiando constantemente, son relativas. En ese contexto vivimos en un relativismo diario, pero tenemos que estar adheridos a un absoluto que es la palabra del Señor, y nuestro futuro está asegurado en Cristo. ¿Verdad? ¿Están aquí conmigo? ¿Se emocionan ustedes? ¿Verdad? Un mal matrimonio, una economía inestable, un problema legal, el entrar a una cárcel, son situaciones que a todos nos puede tocar vivir, pero de todas esas situaciones nos librará el Señor, y nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús. ¿Lo cree usted conmigo? Un mal diagnóstico médico, una mala situación, una hipoteca sin pagar, el embargo de un bien, la pérdida de un carro, la pérdida de un ser querido. Pero más que eso, estamos bendecidos en Cristo Jesús. Por eso había un debate hace años atrás, yo me recuerdo, ¿verdad? Había un debate de unas personas que en la radio decían que se oponían a decir Dios te bendiga, ¿verdad? Y como que tenían razón y no la tenían. Y era un debate, a veces parecía ridículo, pero como que tenían razón. Decía, es que no tenemos que decir Dios te bendiga. Y entonces, ¿por qué no tenemos que decir? Porque ya el Señor me bendijo a mí en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay una bendición que tenemos de estar en Cristo. Entonces, si no estuviéramos en Cristo, no tuviéramos acceso a ninguna de las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero como estamos en Cristo, y en Cristo somos simiente de Abraham,
todas las bendiciones del Señor son para nosotros: salud, prosperidad, abundancia, bienestar, protección divina. Te pondré por cabeza y no por cola. Estarás arriba y no estarás abajo. El enemigo vendrá contra ti por un camino, pero por 7 caminos huirá. Las naciones de la tierra vendrán y temblarán y tendrán envidia de ti, porque Jehová te hará caminar y te hará sobreabundar en bienes, y Jehová te abrirá su buen tesoro y caminarás bajo cielos abiertos. Son bendiciones que tienen el Señor para usted y para mí. Ninguna de las plagas que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Te haré caminar por pastos delicados, junto a aguas de reposo. Confortaré tu alma, te guiaré por sendas de justicia. Voy a infundirte aliento en medio del valle de la tristeza y del dolor. Son promesas que el Señor tiene para nosotros. Estamos completos en el Señor. ¿Están aquí? ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Están felices por eso? Así que cuando esté deprimido, antes de tomarse un antidepresivo, como suele enseñarnos el ambiente en el que vivimos, tenemos que entender que tenemos un consolador. El Señor nos va a consolar. El Señor está con nosotros. El Señor ha prometido bendecirnos, y esté donde usted esté, posiblemente el salario que tiene sea el salario más mínimo que hay en el estado donde usted está escuchándonos, o está en un país viéndonos en América Latina, y usted dice: pastor, mi salario aquí equivale a $5 estadounidenses. Y yo declaro que la bendición de Dios llega sobre usted, donde quiera que usted nos esté viendo. Crea que Dios tiene una bendición y va a sobreabundar. Dios va a sacar agua de la roca. Va a enviar milagros como usted no tiene idea. Y uno de los prototipos en los cuales tenemos que descansar, que nos enseña la provisión de Dios, es el peregrinaje que Dios le hizo hacer a Israel durante los 40 años. Y mire qué contraste, qué paradoja. Es una figura que se le conoce como una antítesis, porque si bien el pueblo peregrinó 40 años en el desierto, ¿estuvieron en rebeldía o en obediencia? Les pregunto. No es una pregunta de una teología exuberante, profunda. ¿El pueblo estuvo en obediencia o en rebeldía durante los 40 años en el desierto? Estuvo en rebeldía. Y sin embargo, Dios, en medio de la rebeldía, les proveyó el Señor. ¿Sí? Dice: tu vestido nunca se envejeció, tu pie nunca se hinchó, nunca te faltó nada. Hubo maná de día y de noche, la columna de fuego te cubrió durante la noche, y la nube que era la Shekinah de Jehová te cubría durante el día. Y te mostré que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que somos bendecidos. No porque estamos en Estados Unidos, no porque tenemos una nacionalidad americana, no porque tenemos una nacionalidad europea, uno de los pasaportes con mayor prestigio a nivel mundial, ¿no? Estaba leyendo cuáles son los pasaportes más prestigiosos, y hay diferentes países. Pero no somos bendecidos por eso. Somos bendecidos porque estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están felices de estar en Cristo? Y las bendiciones de Abraham están sobre usted. Amén. Las bendiciones de Abraham están sobre usted y están sobre mí. ¿Lo toma? ¿Lo cree? Levante sus manos como un acto profético y declare que usted va a caminar bajo cielos abiertos. Declare que va a caminar bajo cielos abiertos. Levante sus manos al cielo y declare que usted va a caminar bajo cielos abiertos. Si usted no lo sabía, de ahora en adelante va a comenzar a caminar bajo cielos abiertos. Quiero que cobre conciencia de que no hay puerta cerrada para el Hijo de Dios. Sí, Señor, te damos gloria. Soltamos una palabra de bendición sobre los que están escuchando este video a través de las redes sociales. Soltamos una palabra de bendición. Tú estás en Cristo y eres simiente de Abraham. Donde quiera que nos estés escuchando, en América Latina, en Europa, declaro que Dios te saca a un lugar espacioso y te abre puertas el Señor. Te vas a sorprender lo que va a pasar en los próximos días. Dios te saca de atrás y te pone hacia adelante. La mediocridad te deja y el Señor te corona de favores en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte.